Mensajes positivos. Continuamos viendo la primera lectura, San Pablo, primera carta a los Corintios. Hoy vemos del 3, del 18 al 23. De eso vamos a reflexionar sobre lo que es el primado universal de Cristo. Dice así: hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice: el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes: Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Qué hermoso remate hace Pablo. Todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo. Cristo es de Dios. Todo se centra en Cristo. Hay algo que se llama una teoría de la escuela franciscana, escuela de teología franciscana, que habla sobre el primado universal de Cristo. Un problema que se fue manejando a lo largo de los siglos era la pregunta de la encarnación de Cristo. ¿Por qué se encarnó Cristo? Para muchos la respuesta es para dar solución al pecado, para responder al pecado, para perdonarnos del pecado, para librarnos del pecado, lo cual significa que si no hubiera habido pecado, Jesucristo se hubiera encarnado. Y tristemente muchos se fueron por el lado de decir: sí, sin pecado Cristo no hubiera venido. Hasta en la liturgia dice, en la liturgia en la vigilia pascual, el pregón de la vigilia pascual: oh dichosa culpa que mereció tal redentor. Se bendice una culpa, imagínense. O sea, gracias Adán, porque no haber pecado tú, no tendríamos a Cristo. Es curioso, pero muchos grandes padres, incluso Santo Tomás, se fueron por ese lado. La necesidad del pecado para que Cristo se hubiera encarnado. Pero la escuela franciscana se fue completamente por otro lado. Se fue por el lado del amor. La escuela tomista y otras escuelas son muy intelectualistas, se van mucho por el lado del intelecto. Y se pueden pensar tanto que le dan vueltas de más a las cosas. En cambio, en la escuela franciscana, lo principal es el amor. Dios es principalmente amor y las cosas las ha hecho por amor. Por eso, por encima de cualquier otra cosa, Dios nos ama y nos quiso compartir. Desde el compartir viene la idea. Yo les he dicho aquí lo que yo opino desde la escuela franciscana, que Dios, el amor es difusivo. El amor es difusivo. Dios se quiso entregar, se quiso compartir, quiso dar. Y llegó al grado de darse a sí mismo. Hizo una criatura semejante a Él. Y a esa criatura Él quiso darle lo más grande, su ser mismo. La causa principal de la encarnación es el deseo de Dios de compartir. Y dice la Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, que antes de la creación del mundo, Dios nos eligió para ser sus hijos a través de Cristo Jesús. Es decir, antes de que hubiera pecado, hubiera nada, ya estábamos elegidos por Dios en Cristo para ser sus hijos. A través de Cristo íbamos a ser hijos de Dios. No solamente criaturas, porque somos criaturas. Somos criaturas como es criatura una estrella, como es criatura una planta, como es criatura una flor, como es criatura un animal. Somos criaturas. Pero nosotros fuimos elevados a la categoría de hijos por Cristo. Porque la obra de Cristo ciertamente nos redime del pecado. Pero sobre todo nos hace ser plenamente hijos de nuestro Padre Celestial. En el bautismo, a veces nosotros hablamos demasiado de que el bautismo nos quita el pecado original. Sí, nos lo quita. Pero fundamentalmente el bautismo nos hace ser hijos de Dios. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante de la obra de Cristo fue venir a hablarnos del Padre, a mostrarnos el Padre, el camino para llegar al Padre.
Y vean que de lo que Jesús más se apasiona es por hablarnos del Padre y compartirnos el gran amor que nos tiene el Padre y guiarnos hacia su casa. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo me voy para prepararles unos ustedes para que estén con nosotros. El Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Qué hermoso que lo principal es esto, la primacía de Cristo por encima de todo. Más allá del pecado, más allá de cualquier otra cosa, Cristo es el centro de todo. Todo se centra en Jesucristo. Él es el sumo pontífice, el puente que une el cielo con la tierra. Él es nuestro intercesor, el que está abogando por nosotros. Él dijo del Espíritu Santo: les enviaré otro paráclito. La palabra paráclito es el que está parado junto a, intercediendo, abogando, traduciendo. Es el abogado, intérprete, defensor, el defensor a ultranza. Pero del Espíritu Santo dice que es otro paráclito, porque el primer paráclito es Él. El primer defensor nuestro es Él. El primero que aboga por nosotros es Él. El primero que todo lo dio por nuestro bien es Él. A mí nadie me quita la vida, ¿qué dijo? Yo la entrego. La entrego por ustedes. Nadie tiene más amor que da la vida por sus amigos. Y Él dio su vida por nosotros. Él es nuestro abogado, nuestro intérprete. Y Él está en la presencia del Padre orando por nosotros, dice la carta a los Hebreos. Él está orando por nosotros, intercediendo por nosotros. Es nuestro intercesor. Dice San Juan: abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo por nosotros. Aunque hayamos pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo. Por eso todo se tiene que centrar en Él. Por eso que Él viniera a este mundo no dependía de que Adán se portara bien. Imagínate, si Adán se porta bien, ¿qué friega nos para? Pues no, es curioso. Pero la escuela franciscana pues llegó a eso a través del camino del amor. Ellos se movían sobre todo, se empezaron a mover mucho por el lado de la restitución. O sea, el hombre cometió un pecado muy grave que se tenía que restituir. Y se metieron por ese lado. Por ejemplo, San Anselmo, que reflexionó mucho sobre esto, se basaba en el derecho germánico, donde una restitución a un señor grande solamente podía hacerse a nombre de un señor grande. Por ejemplo, si algún siervo ofendía al señor, el siervo no podía pedirle perdón, tenía que pedirle a su señor. Él no perdonaba a un siervo, sino que el señor, su señor, tenía que interceder por él. Solamente era un asunto de entre pares. Y de ahí empezaron a hablar de la necesidad de que Jesucristo se encarnara para pagar el pecado, porque como el pecado era infinito, se ocupaba un ser infinito que pagara por ese pecado, y por eso fue necesario que Cristo se encarnara para poder pagar el pecado, y se fueron por ese lado, de que Cristo se encarnó para ser digno de pagarle a la dignidad de Dios, como si Dios fuera una persona por ese lado, y no se fueron para entender que Dios es amor y que nos ama. Y que desde el amor Él hace todas las cosas por y para el amor. Por eso la escuela franciscana finalmente pues es la que siento que es la más adecuada. Porque nos hace ver que es cierto, que por encima de cualquier otra cosa, Cristo se va a encarnar. Con pecado de Adán o sin pecado de Adán. A veces nosotros le damos mucha importancia a los medios. Por ejemplo, también hablan de Judas. Que si Judas no traiciona a Cristo, pues entonces Cristo no hubiera muerto, no nos hubiera redimido. Miren, si Judas no traiciona a Cristo, lo traiciona a otro. Acuérdense cuando Jesucristo dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y empezaron a decir uno por uno: ¿acaso seré yo, maestro? Yo creo que los fariseos ya habían contactado a más de uno, no solamente contactaron a Judas. Judas fue la labor más débil que se rompió, pues. Pero si no se rompe por Judas, se rompe por cualquier otro. Y si no lo traicionó uno de sus discípulos, lo matan de otra manera. O sea, la muerte de Cristo no dependía de que Judas lo entregara. O sea, a veces le damos mucha importancia a las circunstancias alrededor. Como el hecho de que Cristo se encarnara no dependía de que Adán pecara o no pecara. Claro que no. Por eso tenemos que hablar de la primacía de Cristo por encima de todo. La primacía de todo que se centra en el gran amor que Dios nos tiene. ¿Cuánto nos ama Dios? Ojalá que nosotros podamos entender esto. Que por encima de todo, Dios nos ama y por amor ha sucedido todo lo que ha pasado. Bueno, creo que es interesante platicar de esto. Ayúdame a darlo a conocer, compártelo, etiquétalo. Invita a más gente a ese grupito de mensajes positivos. Muy poquitos me han respondido. Ándale, que este apostolado también sea tuyo.
ayuda a que más gente vaya conociendo lo que día a día nos hace reflexionar la Santa Misa en sus lecturas. Estamos viendo la primera carta a los Corintios, después veremos la carta a los Efesios. Lo que la lectura nos va sugiriendo, creo que es interesante de esta manera, reflexionando sobre los mensajes que nos da la Sagrada Escritura. Que este apostolado también sea tuyo. Mensajes positivos.